Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Nuestro estudio de esta semana tiene que ver, ¿cierto?, con Yeshua hablando y anunciando, ¿cierto?, las buenas nuevas. La Besorá Tová, llamado también, ¿cierto?, el Evangelio. ¿Qué es lo que Yeshua enseñó acerca de esto? ¿Qué buenas nuevas proclamó? Hoy día, ¿cierto?, más que nunca, en medio de los días difíciles, ¿cierto?, es bueno recordar cuál fue su mensaje. Siempre es bueno saberlo, ¿cierto? Para nosotros los creyentes, los seguidores del Maestro, qué es lo que Él enseñó. Y bueno, en días, ¿cierto? Donde recordamos una gran pérdida, una aflicción, ¿cierto? Como lo es el mes de Ab, también, ¿cierto? Hablar de esto conveniente. Vamos con nuestro tema. Esta, recordemos, la novena entrega. El resto de la serie, ¿cierto? La pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Kehilat Vao, y ahí están todas, ¿cierto?, la entrega sobre Yeshua enseñando Tanaj y Alajá judía. Primero, nuestra introducción. Yeshua proclamó las buenas nuevas del reino de los cielos, llamado, ¿cierto?, el Evangelio, mientras viajaba por Galilea. ¿Qué hacía él? Él sanaba enfermos. Las multitudes le seguían. Las buenas nuevas se extendió como un reguero de pólvora. La noticia de que el reino de los cielos podría por fin hacerse realidad cautivó los corazones de la gente. Sin embargo, hubo para quienes las buenas noticias en realidad fueron malas noticias. Hubo quienes rechazaron a Yeshua y su mensaje. Otros discutían con él sobre cuestiones de creencias y prácticas de la Torá. Esto no era raro en el Israel del primer siglo. Y hubo otros que se opusieron a él por razones como la codicia o el poder. Había escribas, saduceos y fariseos, herodianos, recaudadores de impuestos, sacerdotes y funcionarios del gobierno, tanto judíos como romanos, cada uno con sus propios problemas, con los que Yeshua decía y hacía. Por último, estaban los que se sentían tan amenazados que trataron de destruirlo. Cuando la gente dice, los judíos rechazaron a Yeshua, están culpando a todo el pueblo por las acciones de algunos, pero no de todos. Por lo tanto, vale la pena investigar quién aceptó y quién rechazó a Yeshua y por qué. Perdón, aquí escuché una notificación ahí, silenciándola. Listo. Entonces, la gente dice, los judíos rechazaron a Yeshua, pero no fueron todos, fueron algunos. Es decir, la misión de todas formas se cumple en el sentido de que los suyos también le escucharon, pero no todos los suyos le escucharon. ¿Quién aceptó y quién rechazó a Yeshua? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué es lo que él habló, cierto? Recordemos que Yeshua, cierto, sería, digamos, su vida sería anunciada, cierto, después de su partida de este mundo como el Mesías, el ungido, el redentor de Israel. Ahora, ¿qué es lo que él anunció y por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo aceptaron? Veamos. Primero que todo, ¿quién aceptó a Yeshua? Hubo muchos judíos en Israel que siguieron a Yeshua por muchas razones. Hubo quienes le siguieron porque estaba sanando a la gente y ellos necesitaban sanidad. Había quienes simplemente querían ver milagros y había quienes recibían comida de él y querían más. Había muchos que escuchaban sus enseñanzas y se asombraban de su forma de hablar. Ofrecía misericordia, amor y esperanza a gente cansada y oprimida. Había discípulos suyos a los que llamaba no solo los 12, sino muchos de los que llamaba discípulos, a los que enseñaba y más tarde enviaba. Recordemos que no solo fueron 12, había muchos discípulos de Yeshua. Algunos fariseos le invitaron a sus casas. Algunos fariseos vinieron a advertirle del plan de Herodes para matarlo. Por ejemplo, estaba Nicodemo, un rico miembro del Sanedrín, conocido también por el Talmud.
quien se acercó a Yeshua en secreto, pero más tarde habló en su favor en el juicio y finalmente se convirtió en un discípulo, como dice la escritura, y junto con José de Arimatea, preparó el cuerpo de Yeshua para enterrarlo en la tumba que le proporcionó José. En todo el espectro judío hubo muchos que abrazaron a Yeshua, cada uno por sus propias razones. Hubo, por supuesto, otros que no lo hicieron. Rechazo por inconveniencia. Entre los primeros que rechazaron a Yeshua estaban unos pastores de cerdos y la gente de la ciudad donde vivían, al este del mar de Galilea, en la región de Decápolis. Expulsó a los demonios de 2 hombres endemoniados y a una piara de cerdos que se ahogaron en el mar. Los pastores fueron a la ciudad a contar lo sucedido, y la gente salió y suplicó a Yeshua que se marchara. En Mateo 19, 16 al 22, un joven rico vino a Yeshua preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. ¿Cierto? Allá, por si no quedó claro en el párrafo anterior, habían pastores de cerdos y él estaba echando, ¿cierto?, los demonios a los cerdos. Entonces, se estaban arrojando al mar y estaban perdiendo. ¿Qué tenían? Los cerdos. En realidad no se debían, ¿cierto?, comer por la Torá. En Mateo 19, 16 al 22, un joven rico vino a Yeshua preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna. Cuando Yeshua le dijo que guardara la Torá, esto no supuso ningún problema para él, pues dijo que ya lo hacía. Pero cuando Yeshua le dijo que vendiera sus posesiones, diera a los pobres y le siguiera, eso era demasiado pedir. Cuando Yeshua cuenta una parábola del administrador injusto y da algunas exhortaciones sobre no elevar el dinero por encima del amor a Dios, algunos de los fariseos se atragantaron con sus palabras y le ridiculizaron. Tales rechazos son tristes, pero todavía esto se pone peor. Disputas sobre la fe y la práctica. La mayor parte del conflicto durante el ministerio público de Yeshua fue sobre las creencias y las prácticas de la Torá. Esto no era inusual, ya que los rabinos y sus escuelas también discrepaban entre sí sobre tales asuntos. Pirkei Avot 5:17, los dichos de los padres, dice que hay disputas que son por causa del cielo, Leshem Shamaim, es decir, para encontrar la verdad, como las que había entre las escuelas de Hillel y Shammai, y hay disputas que no son por causa del cielo, para crear conflicto, como fue la disputa, por ejemplo, de Korah contra Moisés, Moshe. Las 2 escuelas principales de Hillel y Shammai adoptaron diferentes enfoques de la Torá. Hillel se inclinaba más por ser flexible, paciente y comprensivo, mientras que Shammai se inclinaba por ser estricto y crítico. Presta mucha atención a qué tipo de disputas tenían varias personas con Yeshua. O sea, cómo se enfrentaban ellos con Yeshua. Su argumento era más por el lado de Hillel o Shammai. Una de las primeras cosas que notaron algunos fariseos fue la extraña compañía que mantenía Yeshua. Mateo 9:11 dice: al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Publicanos y pecadores. Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Cuando los evangelios hablan de los fariseos, no se refieren a todos los fariseos, sino a alguno de ellos. Fíjate cómo en Mateo los fariseos hicieron una pregunta a los discípulos y puede que estuvieran dispuestos a escuchar su respuesta. Lucas dice que se quejaron y le acusaron. El primer grupo suena como la escuela del Hillel, el segundo como la escuela de Shammai. Es decir, algunos que lo confrontaban y lo escuchaban probablemente eran de Hillel, y otros que llegaban y lo rechazaban probablemente eran fariseos de la escuela de Shammai. Otro motivo común de disputa era el lavado de manos antes de comer, ¿cierto? Lo vimos también. Mateo 15:1 dice: entonces los fariseos y los escribas vinieron a Yeshua desde Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Lucas 11:38 dice: el fariseo se asombró al ver que Yeshua no se lavaba primero
antes de cenar. Tratar la mesa y la comida como sagradas era una característica del enfoque de los fariseos de la Torá. Aún así, la escuela de Hillel era más indulgente que la escuela de Shammai. Creo que Yeshua aceptó la Torá oral en principio, aunque hubo ocasiones en que su interpretación difería de la de sus contemporáneos. Por ejemplo, en la primera historia, los fariseos le hicieron una pregunta honesta y escucharon su respuesta. Pero en el segundo caso, el fariseo tiene una reacción más fuerte. La respuesta de Yeshua indica mucha más tensión y animosidad entre ellos. Ya probablemente siempre se debatió, ¿cierto?, con perushim o fariseos que eran de una o de otra escuela. Y de ahí, cierto, que algunos contendían muy duramente, otros escuchaban lo que decía. Un asunto importante entre los fariseos y Yeshua era sobre el Shabbat. Bien, ¿cierto? Estuvimos viéndolo. Pero cuando los fariseos vieron a los discípulos de Yeshua recogiendo granos para comer en Shabbat, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en Shabbat. Quizás era una pregunta sincera y quizás consideraron la respuesta de Yeshua. Sin embargo, cuando entró en su sinagoga, el conflicto aumentó. Dice Mateo 19: y él entró en la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre con una mano seca. Y le preguntaron: ¿es lícito curar en Shabbat? Para poder acusarle. Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y se le cae en un pozo en Shabbat, no echa mano de ella y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Pero eso es ilícito, pero por eso es ilícito hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y quedó sano como el otro, como la otra mano. Pero los fariseos salieron y tomaron consejo contra él sobre cómo destruirlo. Estos incidentes ocurrieron en el norte. Juan habla de una curación en Jerusalén en Shabbat, el caso de un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Yeshua le dice al hombre que se levante, recoja su estera y camine. Yeshua sabía que era Shabbat y que no estaba permitido cargar. El hombre, en su enfermedad o en su excitación por haber sido curado, pudo haberlo olvidado. Así que recogió la cama y comenzó a alejarse. Los judíos le detuvieron inmediatamente diciendo que no estaba permitido llevarlo. Dijo que el hombre que le había curado le había dicho que lo hiciera y miró a su alrededor buscando a Yeshua, que había desaparecido entre la multitud. Más tarde, Juan 5:14. Yeshua le encontró en el templo y le dijo: mira, estás bien, no peques más para que no te suceda nada peor. El hombre se fue y contó a los judíos que era Yeshua quien le había curado. Por eso los judíos perseguían a Yeshua, porque hacía esto en Shabbat. Esta vez no se trata de fariseos, sino de los judíos. Estoy razonablemente seguro de que Juan quiere decir los judíos, posiblemente a las autoridades de Judea. Es lo que dicen varios eruditos, de hecho. Los judaioi, como dicen en griego. No pretendía implicar a todos los judíos, porque obviamente si va a una sinagoga, es la sinagoga de los judíos, porque son judíos. Probablemente ese término que utiliza ahí el libro de Juan, judaioi, se refiere, ¿cierto?, a las autoridades de Judea. Esto sucedió en Jerusalén, justo al lado del monte del templo. No es de extrañar que la gente fuera más estricta. Sin embargo, los actos cuestionables de Yeshua en Shabbat fueron un detonante para la persecución. Su razonamiento pudo haber sido aceptado por algunos judíos, pero las autoridades no aprobaron en absoluto sus desviaciones creativas de las leyes tradicionales. Juan escribe poco después, en el 7:1. Después de esto, Yeshua anduvo por Galilea. No quiso andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Obviamente la tierra estaba llena de judíos. De nuevo, ¿a quiénes se refiere ahí con judíos de Judea? Probablemente a esas autoridades. Seguramente Yeshua no se preocupaba de que todos los judíos quisieran matarle. También había judíos en Galilea. Claramente se refiere a que los judíos, probablemente las autoridades, se estaban preparando para arrestarlo y juzgarlo por lo que ellos consideraban delitos de insurrección, traición
y blasfemia. Aparentemente no pasó mucho tiempo en Jerusalén después de esto, hasta que estuvo listo para su aparición final allí. Mientras tanto, pudo moverse libremente por el norte. Además de los asuntos del Shabbat y del lavado de manos, había una discusión doctrinal sobre la resurrección. Los fariseos creían en ella, los saduceos no. Así que en Mateo 22-23, algunos saduceos se enfrentaron a Yeshua con una pregunta inventada con la intención de desacreditarle públicamente, probando que no hay resurrección. Perdón. Yeshua los hizo callar y demostró, a partir de la Torá, que sí hay resurrección, tal como cierto lo hacen fariseos. Los samaritanos también tuvieron su turno. En Lucas 9:52 dice: Y Yeshua envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para que le preparasen. Pero la gente no le recibía porque tenía el rostro vuelto hacia Jerusalén. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, que consideraban más santo que Jerusalén. El hecho de que Yeshua reconociera a Jerusalén como el lugar central del culto fue motivo suficiente para que los samaritanos lo rechazaran sin siquiera darle una oportunidad de ser escuchado. Cuando empezó a llamar discípulos y a enviarlos a expulsar demonios, su propia familia trató de impedírselo. Dice: al oírlo, su familia salieron a prenderle, porque se decía, está fuera de sí. Quizá no fuera tanto rechazo como preocupación por él o por ellos mismos, pero debía de ser difícil para él aceptarlo. Algunos escribas y algunos fariseos acusaron a Yeshua del grave delito de brujería, de expulsar demonios por medio de algún poder demoníaco. Por ejemplo, Marcos 3:22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Estos son ejemplos de judíos que desafiaron o rechazaron a Yeshua por las cosas que enseñó o hizo. Ahora examinaremos los tipos de personas que se opusieron activamente a él. Oposición. Mientras predicaba en las sinagogas de Galilea, aunque fue bien recibido por la mayoría de ellas, encontró una seria oposición en su ciudad natal, Nazaret. Un Shabbat visitó la sinagoga y fue llamado a leer el rollo de Isaías 61. Y el pasaje anuncia: el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos. Yeshua dejó de leer en mitad del pasaje y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Yeshua debió detectar alguna duda en aquella pregunta. Comenzó a advertirles que ningún profeta es honrado en su pueblo natal y cómo Dios hacía milagros para los gentiles durante los tiempos en que los israelitas no le seguían. Esto provocó a la gente. Lucas 4:28 dice: al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, podríamos leer lo anterior, más que decir, hablaban bien de él y se maravillaban y decían: ¿no es este el hijo de José? En realidad es como: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué está hablando, no? Se maravillaban en realidad de las cosas que decía o cómo hablaba, pero tenían dudas de él. Yeshua escapó, pero a partir de ese momento algunos de sus adversarios decidieron buscar pruebas para utilizarlas contra él. No mucho tiempo después, en otra sinagoga, dice en Lucas 6:7, y los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si sanaba en Shabbat, a fin de hallar una acusación contra él. La fama de Yeshua se extendía por Galilea, y algunos escribas incluso bajaron de Jerusalén para comprobarlo.
Algunos de ellos intensificaron sus esfuerzos para incitar a Yeshua a decir o hacer algo que lo incriminara. Lucas 11:53 dice: Cuando se iba de allí, los escribas y los fariseos empezaron a presionarle mucho y a provocarle para que hablara de muchas cosas, acechándole para sorprenderle en algo que pudiera decir. Incluso trataron de meterlo en problemas con los romanos. Mateo 22:15. Entonces los fariseos fueron y consultaron cómo enredarlo en su conversación, y le enviaron a sus discípulos junto a los herodianos, diciendo: ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Quiénes eran estos herodianos? Eran judíos helenistas, es decir, seculares, laicos, leales a la dinastía del rey Herodes el Grande, los gobernantes títeres instalados por los romanos. Tenían interés en mantener buenas relaciones con los romanos. Conspiraron juntos para que Yeshua dijera que los judíos no debían pagar impuestos al César. Tal declaración lo habría metido en problemas con las autoridades romanas, que ya estaban preocupadas por su creciente número de seguidores y hablaban de hacerlo rey. Y cuando llegó a Jerusalén, las cosas se complicaron aún más. Mateo 21:12 dice: Yeshua entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y revolcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Les dijo: Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la convertís cueva de ladrones. Una multitud le siguió al templo y curó a muchos de ellos. La multitud lo aclamaba como hijo de David. Esto enfureció a los jefes de los sacerdotes y a las autoridades del templo. Dice Mateo 21:23, y cuando entró en el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? Yeshua, sabiendo que no había respuesta que les satisfaciera, contestó astutamente. Les preguntó si pensaban que el bautismo de Juan procedía de Dios o de los hombres. La multitud estaba mirando, y Juan, cierto, fue una persona muy conocida, cierto, popular entre el pueblo. Y no podían decir de Dios, porque no seguían a Juan. Y no podían decir de los hombres, porque la gente consideraba a Juan un profeta. Así que no respondieron y lo dejaron solo por el momento. Luego contó un par de parábolas sobre el liderazgo corrupto y egoísta que había en ese entonces, ¿cierto?, en Israel. Y los jefes de los sacerdotes, los escribas y los fariseos mencionados aquí estaban muy probablemente relacionados con el Sanedrín, tribunal supremo que se reunía en el templo. Mateo 21:45 dice: Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, pero cuando trataron de arrestarle, temieron a las multitudes, porque le tenían por profeta. En ese momento, Jerusalén se convirtió en un lugar peligroso para Yeshua. Incluso cuando hacía algo bueno, se metía en problemas. Un día curó a un hombre ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Hizo un poco de arcilla, la puso sobre los ojos del hombre y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre lo hizo y pudo ver. Era Shabbat. Sus vecinos lo llevaron a los fariseos y se abrió una investigación. Discutieron si alguien que curaba en Shabbat podría venir de Dios. Sospechaban que el hombre no había sido ciego en primer lugar, así que llamaron a sus padres. Juan 9:20. Y sus padres respondieron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, ni sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntale a él, es mayor de edad, dará por sí mismo. Los padres decían esto porque temían a los judíos, pues estos ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. De nuevo, estos judíos se refería a quiénes, a los líderes, ¿cierto?,
las autoridades de la ciudad. Las autoridades ya habían acordado excomulgar a cualquiera que creyera que él era el Mesías y planeaban arrestarlo, condenarlo por delitos graves y ejecutarlo. Una vez en el templo en Hanukkah, una multitud de judíos se enfrentó a él, exigiendo saber si era el Mesías. La confrontación fue en aumento hasta que intentaron apedrearlo. Entonces les hizo una pregunta brillante. ¿Por cuál de las buenas obras que he hecho me apedreáis? Y los judíos, es decir, los de Judea, las autoridades de Judea, le respondieron, no es, perdón, en este caso solo los judíos, los de Judea, le respondieron, no es por una buena obra por la que te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Conclusión. Aunque hubo muchos judíos que abrazaron a Yeshua, varios tipos de judíos lo rechazaron de diferentes maneras. Algunos se alejaron porque seguirle era inconveniente. Otros no estaban de acuerdo con su enseñanza y práctica de la Torá. Y otros se indignaron tanto por lo que consideraban violaciones de la Torá que tomaron medidas para arrestarlo y ejecutarlo. ¿Cómo un hombre que predicaba y practicaba el amor a Dios suscitó tanta oposición? En el próximo artículo examinaremos esta cuestión más a fondo y estudiaremos las circunstancias de su arresto, juicio y ejecución. Pero nos queda a nosotros, ¿cierto?, la pregunta. ¿Cómo fue que un hombre que predicaba y hablaba del amor de Dios, siendo que habían fariseos de la escuela de Gilel, de Shammai, saduceos, autoridades del templo, herodianos, gente laica, y había un montón de gente dentro de Israel que tenía un lugar dentro de Israel? ¿Cómo es que una persona, teniendo su propio discurso, teniendo su enseñanza, hablando del amor, haciendo que las obras hablaran también a favor de él, ¿cierto? Suscitó tanta oposición, ¿cierto? Nos podemos quedar con esta pregunta. O sea, acabamos de revisar lo que pasó, ¿cierto? Sobre una, otra cosa, una, otra cosa, una, otra cosa. Pero de nuevo, muchos de ellos, de hecho, de todos estos grupos probablemente tenían una visión diferente en cada cosa. En cada una de estas cosas tenían su propia tradición, su propia costumbre, sus pensamientos, etcétera. ¿Por qué entonces una persona, un hombre, que en realidad hacía una buena obra, ¿cierto? Y hacía buenas obras, contra él hubo tanta oposición? Bueno, y es que muchas veces, ¿cierto? Cuando hay una persona que quiere dar una buena noticia, que quiere hablar con la verdad, cuando, ¿cierto?, la mentira, ¿cierto?, está puesta en la mesa, cuando muchas veces lo injusto está puesto en la mesa, cuando muchas veces, ¿cierto?, la verdad está escondida, cuando muchas veces, ¿cierto?, el descaro está a la luz del día, cuando alguien habla, ¿cierto?, con la verdad y desenmascara estas cosas, a nadie le gusta. ¿Por qué? Cada uno de ellos o de estos grupos podría verse, ¿cierto?, afectado o criticado por Yeshua en alguna cosa, y la gente podría llegar a encontrar que tenía razón. Ese es el problema, ¿cierto?, que hubo en general con el maestro Yeshua, de las cosas que habló, de las verdades que dijo, de las cosas que encaró en realidad cuando luchó contra la lógica de los fariseos muchas veces, o contra los actos, ¿cierto?, de los saduceos, y votó las cosas del templo, y arrasó, por así decirlo, con todas estas cosas. Muchos grupos, ¿cierto?, se vieron amenazados por él. Así que, viendo, ¿cierto?, de esta perspectiva, en esta lección en particular, ¿cierto?, vemos que Yeshua fue enemigo de muchos, pero también hubo muchos, ¿cierto?, que le siguieron.
Y muchas veces una buena noticia, como la que él traía, una buena nueva, llegó a convertirse en una mala noticia para algunos. Y ese es el punto, ¿cierto? Del mensaje de Dios. El mensaje de Dios dice, tu palabra es como una espada de doble filo, ¿cierto? Que corta y entra, ¿cierto? Y penetra hasta lo más profundo del ser. Y si estamos en oposición con ella, seremos, ¿cierto? Desenmascarados. Él demostró, ¿cierto? En el fondo que muchos podían constituirse o ser enemigos de Dios mismo. ¿Por qué? Porque no querían escucharle. Y recordemos, ¿cierto? Que en estos días, ¿cierto? Del mes de Ab, donde recordamos la destrucción de los templos. Bueno, una de las justificaciones que se dio, ¿cierto? En el Talmud para la destrucción del segundo templo fue el odio gratuito. Y el odio gratuito sucedió contra alguien que hablaba del amor gratuito. ¿Por qué? Porque no querían reconocer que en ellos también habían cosas malas, que las cosas que estaban haciendo o diciendo o instaurando iban en contra muchas veces de Dios. Preferían, por lo tanto, cada uno ser enemigos y odiarse, pero yo no te toco a ti, ni tú me tocas a mí, yo tengo mi lugar y tú tienes el tuyo, antes que reconciliarse, reconocer sus errores, ¿cierto? Y cambiar finalmente. Yeshua, como una voz, ¿cierto? De profeta, habló y en el fondo provocó la ira, ¿cierto? De la enemistad que tenían las personas, no solo entre ellas, sino con Dios. Y eso, ¿cierto? Terminaría siendo también la causa, ¿cierto? De la destrucción del segundo templo. Enemistados entre ellos y enemistados contra Dios. He ahí, ¿cierto? La buena nueva que fue rechazada. Por eso la buena nueva es consonante con todo el camino de la Torá, ¿cierto? La Besorá Tobá, el Evangelio, que es ama al Señor tu Dios y a tu prójimo, como a ti mismo. Esto es lo más grande. El amor, ¿cierto? La restauración, la reconciliación, el perdón de pecados, el que el cobrador no le exigiera ni afligiera el suyo para que a su súbdito, para que él tampoco afligiera a otros y así. La misericordia, la compasión, la justicia. Si eso no reinaba, ¿cierto? Todos eran enemigos unos de otros. Y finalmente, cuando alguien habla en nombre de Dios, son enemigos de Dios también. Ese fue, ¿cierto?, el camino de Yeshua. Este es el estudio. Que el Eterno les bendiga y nos vemos, ¿cierto?, en una siguiente entrega sobre las situaciones del arresto, el juicio y la ejecución de Yeshua. Que el Eterno les bendiga. Shavuot, buena semana.